Avanzamos con más noticias aquí en el canal de la producción y es momento de saludar a Patricia Goto. Ella es economista con quien vamos a conversar acerca del impacto que ha dejado o ha generado a esta altura la bajante de los ríos para nuestra economía en general. Patricia, ¿cómo estás? Buenos días, Edgar. Un saludo a toda tu audiencia. Patricia, esto que hoy día observamos, algunos hablan de que es un fenómeno temporal, otros hablan de que esto ya se esperaba como un fenómeno cíclico. Sin dudas ha generado también pérdidas en los sectores, ya sea de granos, insumos en generales, prácticamente toda la producción, tanto que ingresa como la que también exportamos, se mueve a través de los ríos. ¿Qué impacto ha generado esto hoy día para nuestra economía? O si aún no lo vemos, ¿qué nos espera a partir de esto? Sí, bueno, efectivamente la bajante del río es una cuestión cíclica, pero también hay que decir de que nosotros estamos asistiendo a una sequía mucho más prolongada que se veía en periodos anteriores, ¿no? Ya desde el año 2019 que Paraguay viene sufriendo una sequía bastante severa que, bueno, tiene impactos distintos respecto a cada sector económico, ¿no? Puntualmente en Paraguay es relevante el tema porque, como sabemos, Paraguay es una economía agroexportadora y utiliza la vía fluvial como principal vía de salida. Prácticamente el 80% de nuestro comercio exterior se mueve por esta vía, así que el impacto es significativo, ¿sí? Podríamos ver a estos sectores bastante resentidos, con incrementos de costos, pérdidas de eficiencia, y eso, como bien sabemos, se traduce en un menor dinamismo económico. Lo que estamos viendo actualmente y lo que respecta al primer semestre del año, vemos que esta cuestión climática ha afectado el desempeño económico. Si miramos, por ejemplo, el resultado del PIB del primer trimestre del año, vemos que hemos tenido un tímido crecimiento en torno al 0,6%, pero si sacamos a los sectores que son clima dependientes, justamente, vemos que el crecimiento es mucho más pronunciado, estamos hablando de alrededor del 3% de crecimiento, ¿sí? Eso nos confirma de alguna manera de que el factor climático está atenuando bastante la recuperación económica en Paraguay. Y si miramos algunos indicadores adelantados que, bueno, ya tenemos de forma más reciente, como por ejemplo el indicador mensual de actividad económica, que es un indicador que lo publica el BCP, vemos que esta tendencia se mantiene, ¿sí? Mirando los primeros 5 meses del año, Paraguay ha crecido en torno al 6% en el total o en el global de la economía, pero sacando a estos sectores que son clima dependientes de vuelta, el crecimiento es más pronunciado y estamos hablando del 10%, ¿sí? Así que probablemente para lo que resta del año, el factor climático va a ser una condicionante que seguramente va a restar dinamismo, ¿sí? Y es muy importante mencionar esto porque actualmente sabemos de que hablamos bastante de lo que es la cuestión de la pandemia y de cómo eso afecta a la recuperación económica. Sin embargo, también hay otros factores que permanecen como riesgo latente sobre el desempeño de la economía y que, como decíamos, probablemente va a restar dinamismo, ¿sí? No decimos de que Paraguay va a dejar de crecer por esta cuestión, de hecho que estamos esperando un crecimiento para este año, pero sí seguramente un poco más suavizado respecto a lo que se esperaba por esta cuestión climática, que lo que preocupa justamente es la poca previsibilidad respecto a este factor, ¿no? Como es un factor exógeno, no nos permite anticiparnos con mucho tiempo y lo que vemos es que todo este cambio climático está generando de que estas condiciones climáticas adversas sean más prolongadas. Hablabas del dinamismo, sin duda la esperanza está puesta en lo que pueda generar, inclusive en medios internacionales destacaban a Paraguay de que es uno de los menos afectados, entre comillas, de la región, porque depende de la producción que hoy día tiene en el campo, pero paralelamente esta bajante de los ríos hace que se condicione a una situación, un factor exógeno, como bien decías también, y en atención a esto, ¿qué podemos esperar? Porque si bien los precios internacionales acompañaban esto, la producción en el campo es buena, el volumen en sí que podría trasladarse porque las barcazas, debemos decir, no van a tope, tienen que reducir su nivel, o en este caso están varados en los puertos, esto hace que finalmente no se manejen los tiempos normales que se manejaban dentro de esta transacción que hace en el caso de los granos o en otros rubros.
Esto, digamos, podría también generar un perjuicio específico en ciertos sectores. ¿Quién absorbe esto? ¿Son los productores, la industria, los consumidores finales? ¿Podría generar un sobrecosto también en la importación? Sí, bueno, claramente que esto tiene una afectación directa a los sectores agroexportadores, ¿sí? Ahí hablamos desde el productor hasta la industria que procesa, en este caso, los granos y lo exporta, ¿no? Cuando hablamos de bajante de río, esto genera un costo adicional en sus transacciones y finalmente lo que hace es una pérdida de rentabilidad para el sector, ¿sí? Y como sabemos, en Paraguay el peso que tienen las actividades agroindustriales es bastante importante. De hecho, que el año pasado, en un contexto de pandemia, Paraguay no había caído de la manera que se esperaba inicialmente, o comparando con otras economías, la caída no había sido severa, justamente porque estos sectores habían amortiguado bastante bien el golpe generado por la crisis sanitaria, ¿no? Este año lo que estamos viendo es lo contrario un poco, ¿sí? Estos sectores afectados por cuestiones climáticas que van a tener que absorber sobrecostos, seguramente una pérdida de eficiencia en términos de también de tiempo, bueno, y seguramente todo el calendario que se tenía previsto no va a poder cumplirse de la manera que se había pactado, ¿sí? Entonces, finalmente lo que vemos es que en este año puntual el clima no está siendo de ayuda. Y en el caso de Paraguay esto es mucho más relevante porque no solamente es el sector agrícola, el sector industrial el que se ve afectado, sino que también tenemos un sector que es que pesa bastante sobre el PIB, que es la producción de energía eléctrica, que viene arrastrando esta situación climática ya desde el año 2019, con caídas en la producción desde ese año que no han podido ser revertidas por la situación del río Paraná, ¿sí? Si bien la producción de energía eléctrica no tiene efectos reales, es decir, en términos de empleo, en términos de ingresos de la población, sí tiene una afectación muy directa sobre el Producto Interno Bruto porque, como te decía, tiene un peso significativo, ¿sí? Así que es otro de los sectores a ser afectados. Después está todo un sector logístico, que es el que acompaña a las agroindustrias en el proceso de exportación, que también va a ser afectado, y un sector comercial importador, que también es bastante grande en nuestro país, que claramente va a tener el mismo problema logístico debido a esta situación. Así que si bien se esperaba una reactivación del sector comercial y del sector servicios después de la pandemia, también hay que decir de que seguramente va a ser un poco más lento de lo esperado, porque en este caso las condiciones climáticas no nos favorecen. Patricia, un dato no menor también es la intervención que hace el Banco Central del Paraguay respecto a la moneda norteamericana y la expectativa que se tiene con los ingresos que puedan generar también las exportaciones. ¿Esto también podría ser una condicionante para el crecimiento, al menos para la economía, digamos, interna? Sí, bueno, efectivamente uno de los factores que se tienen en cuenta para la evolución de la moneda norteamericana en nuestro país es el ingreso de divisas por exportaciones, que es muy importante. De hecho, que la oferta básicamente está determinada tanto por los ingresos de divisas por exportaciones como por la participación del Banco Central, ¿sí? Allí finalmente lo que podamos ver es un menor ingreso de divisas, o por lo menos con un retraso respecto a las exportaciones, y eso impacta directamente en el precio, ¿sí? También se espera de que a medida de que las actividades se normalicen y que, bueno, la economía retome nuevamente a una condición de normalidad, también la demanda de la moneda norteamericana se va a normalizar y con ello va a empujar de vuelta al precio. Así que de acá a fin de año seguramente podamos ver una depreciación de nuestro tipo de cambio, es decir, el dólar probablemente suba en lo que resta del año. Si bien las presiones tanto al alza como a la baja están bastante equilibradas, probablemente la que prime es la presión al alza y podamos ver esta depreciación del tipo de cambio en lo que resta del año. Eso es el escenario que se está configurando dada la situación del comercio exterior y también dada la situación interna que se está viendo con el relajamiento de las medidas restrictivas por la pandemia. Patricia, como economista y en líneas generales observando todo este escenario, ¿se realizó en algún momento alguna evaluación de lo que se pierde versus lo que se podría generar manteniendo la navegabilidad de los ríos durante todo el año con lo que es el proyecto de dragado, por ejemplo? Sí, bueno, algún estudio puntual no creo que no existe, por lo menos de nuestro lado no lo hemos hecho, pero sí sería interesante poder medir eso, porque de hecho que es uno de los factores
condicionantes a la evolución de la economía paraguaya. Como decíamos al inicio, Paraguay tiene una economía muy clima dependiente, ¿sí? Y eso lo que nos resta es un poco de previsibilidad para las actividades justamente productivas, ¿sí? Allí es clave lo que el gobierno puede hacer en términos de inversión para poder dotar de infraestructura y bueno, hay cuestiones como por ejemplo el dragado del río que van a dar justamente mayor previsibilidad a estos sectores que dependen de este factor, ¿sí? A la larga podríamos inclusive ver de que si esta situación persiste y si vemos que todos los años se repite la misma situación, inclusive puede haber una afectación por el lado de la inversión de las empresas, ¿sí? Podemos llegar a ser menos atractivos para las empresas de este sector que justamente van a utilizar esta vía para poder realizar sus actividades productivas o sus actividades comerciales. Y bueno, finalmente la afectación es bastante negativa, ¿sí? Toda esta cuestión del cambio climático nos está generando un poco estas situaciones que nos ponen en aprieto, así que lo que nosotros de nuestro lado podemos recomendar es que las autoridades puedan tomar medidas tanto a corto plazo para subsanar los efectos directos que tiene la bajante del río, pero también a mediano y largo plazo que de alguna manera otorguen esta previsibilidad para los sectores afectados y no nos impacte tan negativamente este factor que si bien es un factor exógeno y fuera del control de todos, igualmente podemos llegar a mitigar los efectos negativos. Patricia, por último y algo muy puntual, ¿se puede hablar de crecimiento para este año cuando el año pasado tuvimos una caída muy abrupta y se podría dar un efecto rebote y sería de recuperación y no así de crecimiento? Exacto. Lo que vamos a ver este año probablemente es un efecto estadístico, es un arrastre estadístico por la caída que habíamos tenido el año pasado y hay que recordar que también Paraguay había caído en el 2019, ¿sí? Entonces venimos de 2 caídas consecutivas en la economía y lo que vamos a ver en el año 2021 claramente es un efecto rebote y una recuperación de todo lo que habíamos perdido en años anteriores, ¿sí? No podemos hablar en términos absolutos de crecimiento o de desarrollo económico porque la situación todavía no se da de esa manera, sino más bien es, como decíamos, una recuperación después de las caídas anteriores y bueno, con ello claramente nos embarcamos hacia otra normalidad o otra economía que se viene, ¿sí? Paraguay tiene enormes desafíos a partir de este año ya, porque claramente que la pandemia nos ha cambiado la configuración de nuestra economía y de hecho que son necesarias ciertas medidas para que Paraguay pueda llegar a ser un crecimiento sostenible para los próximos años y eso finalmente sí se traduzca en una mejora de la calidad de vida de los paraguayos, que es básicamente lo que se busca. Patricia, muchísimas gracias por tu análisis, por tu tiempo y hasta la próxima. No, gracias a vos, Edgar, y bueno, a las órdenes.